Buenas tardes, Diácono Alberto, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Sol, buenas tardes. Buenas tardes, llegó el viernes, muy bien. Así bien, es, pasó rápido la semana. Se fue bien rápido esta semana. Cuando vinimos a ver, estábamos comenzando, te estábamos presentando y ya hoy es viernes. Ya por ahí está Padre Rubén. Ajá, así mismo es, ya está entre nosotros, ¿verdad? Luego de esta semana de ejercicios espirituales, pero tenía ya unos compromisos previos, por eso continuamos nosotros también haciendo este programa de hoy viernes, ¿verdad? Y ante todo esa gratitud al Señor. Así que un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde, luego de haber hecho el rosario a la Divina Misericordia. Este es su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, a través de Católica Radio 88.9 y las redes sociales. Y estamos compartiendo, diácono, con todos nuestros radioescuchas y aquellos que se conectan a través de el Facebook Live, esta carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Pero vamos a pedirle entonces al Espíritu que continúe acompañándonos en esta etapa de la unidad para quedar, ¿verdad? Como dice este lema de este año de nuestra diócesis, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y como valor, la fortaleza. Oramos. Ven Espíritu Santo, purifica la iglesia, renuévala, impúlsala, transfórmala, únela, para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Misioneros, ¿verdad? Y en ese discipulado misionero también pedimos por tantos hombres y mujeres que hoy continúan siendo valientes, lanzándose a la misión, continúan llevando el mensaje a tiempo y a destiempo y sobre todo, ¿verdad?, llevando vida y esa vida en abundancia, como nos dice el tríptico de Aparecida, una iglesia discípula misionera para que todos los tengan vida y vida en abundancia. Decíamos que habíamos iniciado este cuarto capítulo que lleva por título Un corazón abierto al mundo entero, ¿verdad? Y el Papa Francisco nos decía al inicio de este capítulo que la afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas, si no es solo una abstracción, sino que toma carne y se vuelve concreta, nos plantea una serie de retos que nos descolocan, nos obligan a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones. Así iniciaba el Santo Padre este capítulo cuarto y nos decía y nos hablaba sobre el límite de las fronteras. Y en ese límite de las fronteras, el Papa decía que cuando el prójimo es una persona migrante, se agrandan esos desafíos complejos y que las personas migrantes que llegan pueden resumirse en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Y que dentro de todo este caminar, dentro de todo ese acoger, proteger, promover y integrar, es una experiencia de recorrer juntos un camino a través de estas 4 acciones. También el Papa en este numeral nos invitaba a que para quienes ya hace tiempo que ha llegado y participan del tejido social, es importante aplicar el concepto de ciudadanía, que se basa en la igualdad de derechos y deberes, bajo cuya protección todos disfrutan de la justicia. ¿Para qué? Por esta razón es necesario comprometernos para establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías, ¿verdad? Un todo para todos, darle esa dignidad que estos hermanos y hermanas necesitan,
pero acogiéndolos, protegiéndolos, promoviéndolos e integrándolos. Sí, en resumen es que nadie se sienta migrante. Correcto. O sea, no hay razón para que un hombre, una mujer en un país pues se sienta migrante, porque al final era lo que discutíamos en estos días, ¿no? Se está buscando un bienestar, se está buscando un bien común. Entonces, nuestra tarea hacia ellos, ¿verdad? Creo que lo discutíamos ayer, que podemos decir, pero es que pues yo no tengo responsabilidad de Estado, de gobierno, pues creo que se recoge muy bien en esos 4 verbos. Todos podemos acoger, todos podemos proteger, todos podemos promover y todos podemos hacer que los demás se sientan integrados. Así mismo. Y entonces, dentro de este mismo caminar, dábamos otro paso y era las ofrendas recíprocas, que es el numeral 133 que vamos a retomar en este programa de hoy. Dice el Papa: la llegada de personas diferentes que proceden de un contexto vital y cultural distinto se convierten en un don, porque la historia de los migrantes también son historias de encuentro entre personas y entre culturas. Para las comunidades y las sociedades a las que llegan, son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos, ¿verdad? Entonces, qué bonito como el Papa nos lo dice. La llegada de personas diferentes que proceden de un contexto vital y cultural distinto se convierten en un don, o sea, en un regalo. ¿Por qué? Porque las historias de los migrantes también son historias de encuentro entre personas y entre culturas. Para las comunidades y las sociedades a las que llegan, son una oportunidad ¿de qué? De enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos, ¿verdad? Ahí el Papa destaca la riqueza, ¿verdad? Del encuentro, no es solo que se encuentran 2 personas, se encuentran esas 2 personas con lo que son, con sus historias, con lo que han vivido, y me gusta que ese encuentro, pues ese subtítulo se titula, ¿verdad? Valga la redundancia, las ofrendas recíprocas. O sea, se ofrenda el que recibe, pero también el que llega tiene algo que ofrendar. Así mismo, por eso es un regalo, por eso es un don en esta experiencia. Por eso el Papa nos dice que es un encuentro, que es una oportunidad que enriquece y que desarrolla a todo ser humano, ¿verdad? De manera integral, o sea, un todo. Por esto pido especialmente, ¿verdad? Y aquí habla directamente a los jóvenes, que no caigan en las redes de quienes quieren enfrentarlos a otros jóvenes que llegan a sus países, haciéndolos ver como seres peligrosos y como si no tuvieran la misma inalienable dignidad de todo ser humano. Qué bonito cuando entre jóvenes, ¿verdad?, se hacen estos intercambios, cuando viven experiencias y pueden entonces recibir estos dones y estos regalos, como leíamos en el numeral anterior, de estos encuentros donde se comparte la cultura, donde se comparte la historia, pero donde se comparte ese lenguaje juvenil. Por eso el Papa hace un llamado a los jóvenes: no se dejen engatusar, ¿verdad? Diríamos nosotros aquí, no se dejen engatusar por estas personas que quieren crearnos falsas. Sí, yo creo que el Papa quiere prevenir a la juventud que tan expuesta está a los medios digitales, redes sociales, a prevenirle. Me gusta eso que dice el Papa, no caigan en las redes de quienes quieren enfrentarlo a otros jóvenes. Entonces, ¿cuántas campañas se han abierto en las redes sociales, en los medios de comunicación? X grupo es peligroso, no reciban a X. Entonces el Papa está diciendo, vamos a salir de eso, no caigan en esas redes. En esas redes. Vamos a crear puentes, no muros. Así es. Por otra parte, cuando se acoge de corazón a la persona diferente, se le permite seguir siendo ella misma, al tiempo que se le da la posibilidad de un nuevo desarrollo. Las culturas diversas que han gestado su riqueza a lo largo de siglos
deben ser preservadas para no empobrecer este mundo, ¿verdad? Y esto es importante. Las culturas diversas que han gestado su riqueza a lo largo de siglos deben ser preservadas para no empobrecer este mundo, ¿verdad? Esto sin dejar de estimularlas para que puedan brotar algo nuevo de sí mismas en el encuentro con otras realidades. Y esto es sumamente importante. Vemos estas etnias que aún existen todavía y a veces se corre el peligro de que estas etnias puedan perder esa cultura, esa ideología, todo esto. Y entonces recuerdo y hemos compartido en este tiempo las experiencias misioneras que ambos hemos tenido en distintos lugares y cómo a comunidades indígenas se les quita esa experiencia cultural propia y entonces comienzan a vestirlos como con este tipo de ropa que no tiene nada que ver con su cultura y se puede correr el riesgo, ¿verdad? Por eso estas culturas diversas que han gestado ya su riqueza a lo largo de los siglos deben ser preservadas para no empobrecer este mundo, ¿eh? Y esto es sumamente importante. A veces a nosotros mismos no perder esa esencia de quiénes somos, ¿verdad? Que somos puertorriqueños, que somos boricuas y el boricua se conoce en cualquier lugar que va. Nosotros vamos a otros lugares y vemos a lo lejos una bandera de Puerto Rico, eso es una emoción, ¿ves? Porque es parte ya de lo nuestro, Entonces, cuando esto se pierde o cuando se hace que estas culturas pierden mucho de sí mismo. Sin embargo, mire cómo el Papa invita a la apertura, ¿verdad? Dice, vamos a preservar lo propio de cada uno, pero también dice que no se deje de estimular para que pueda brotar algo nuevo de sí misma. En el encuentro con otras realidades. Y ahí vemos las grandes naciones, ¿verdad? De hoy, cómo son lo que son, porque en algún momento de su historia, pues dieron apertura a esto, a que personas de distintas procedencias le enriquecieran. Así mismo es. No se puede ignorar el riesgo de terminar víctima de una esclerosis cultural. El Papa, ¿verdad? Muy latino. Entonces nos presenta estas palabras. No se puede ignorar el riesgo de terminar víctimas de una esclerosis cultural. Para ello, tenemos necesidad de comunicarnos, de descubrir las riquezas de cada uno, de valorar lo que nos une en las diferencias como oportunidades de crecimiento en el respeto de todos, ¿verdad? Esto es bien importante. Por eso lo que nos decía en el número 129, esos 4 verbos que no se nos pueden olvidar en este texto: acoger, proteger, promover e integrar. Se necesita un diálogo paciente y confiado para que las personas, las familias y las comunidades puedan transmitir los valores de su propia cultura y acoger lo que hay de bueno en las experiencias de los demás. Cuando tú estuviste en Honduras, padre, diácono, ¿Qué tú recuerdas de esa experiencia? La música, la cultura, son ritmos totalmente distintos a los que nosotros estamos acostumbrados, pero dentro de todo tienen una riqueza, ¿verdad? Sí, yo recuerdo que me sirvió mucho, ¿verdad? La comida allí es bastante distinta, se parece en alguna cosa. Recuerdo mucho que días antes de irme a la misión, recibí un video de un misionero jesuita, me parece que era él, y el misionero explicaba y decía, cuando vayan al campo de misión, háganse en uno más, pero no dejen de ser ustedes, porque también ustedes tienen una riqueza que dar, pero háganse en uno más allí. Y entonces, pues, yo creo que es lo típico que habremos escuchado de los misioneros, que a veces es muy sonado, pero es que es una realidad. Vamos pensando que vamos a dar muchísimo y damos, pero acabamos recibiendo más.
y pienso que es como un happy medium, ¿verdad? Como dirían por ahí. No olvido yo todo lo que soy, pero tampoco les impongo a ellos mi cultura, lo que, ¿verdad? Porque entonces... Que esos son los peligros 50, que se tienden, como decíamos ahorita, exacto. Los peligros que se tienden cuando vamos a estos lugares vamos con nuestro folletito, con nuestro ritual y decimos, no, vamos a enriquecernos, ¿verdad? De esta cultura, aunque a veces no comprendamos unas cosas. Y esto podemos tender a caer en esto cuando viene la parte litúrgica, porque ellos tienen una manera de vivir esta experiencia y nosotros otra. Entonces, pero ¿cómo nos enriquecemos mutuamente? Y entonces el Papa es bien enfático. Se necesita un diálogo, ¿verdad? Paciente y confiado para que las personas, las familias y las comunidades puedan transmitir los valores de su propia cultura y acoger lo que hay de bueno en la experiencia de los demás. Retomo ejemplos que mencioné tiempos atrás. La cultura de los latinos es un fermento de valores y posibilidades que puede hacer mucho bien a los Estados Unidos. Una fuerte inmigración siempre termina marcando trasfondos, transformando la cultura de un lugar, ¿verdad? Una fuerte inmigración siempre termina marcando y transformando la cultura de un lugar. En la Argentina, la fuerte inmigración italiana ha marcado la cultura de la sociedad, y en el estilo cultural de Buenos Aires se nota mucho la presencia de alrededor de 200.000 judíos. Los inmigrantes, si se los ayuda a integrarse, son una bendición, una riqueza y un nuevo don que invita a una sociedad a crecer. Entonces, fíjate cómo el Papa nos va dando puntos claves con esta experiencia de la migración. Una fuerte inmigración siempre termina marcando y transformando la cultura de un lugar. Si no, digamos, vamos a decir los puertorriqueños, ellos tienen ya una parada en Estados Unidos, ¿verdad? Y cómo eso marca y cómo es ese orgullo de sentirnos puertorriqueños, aunque estamos en la diáspora, estamos en otro lugar, pero cómo marcamos presencia latina, puertorriqueña, caribeña en estos otros lugares. Sí, y eso mismo, si lo aplicamos acá en Puerto Rico, si miramos nuestro entorno, yo estoy seguro que usted en su ambiente, en su comunidad, tiene hermanas o conoce personas que riqueza. No son puertorriqueños, que han venido y se han destacado, ¿verdad? Tenemos tantas personas que algún día llegaron aquí como extranjeros, han hecho de Puerto Rico su lugar, su casa. Y han aportado muchísimo Seguro a que nuestro sí. país. Y eso se valora mucho. Sí. Ampliando la mirada con el gran imán Tayyip, recordamos que la relación entre Occidente y Oriente es una necesidad mutua indiscutible, que no puede ser sustituida ni descuidada, de modo que ambos puedan enriquecerse mutuamente a través del intercambio y el diálogo de las culturas. El Occidente podría encontrar en la civilización del Oriente los remedios para algunas de sus enfermedades espirituales y religiosas causadas por la dominación del materialismo, y el Oriente podría encontrar en la civilización de Occidente muchos elementos que pueden ayudarlo a salvarse en la debilidad, la división, el conflicto y el declive científico, técnico y cultural. Es importante prestar atención a las diferencias religiosas, culturales e históricas que son un componente esencial de la formación de la personalidad, la cultura y la civilización oriental. Y es importante consolidar los derechos humanos generales y comunes para ayudar a garantizar una vida digna para todos los hombres en Oriente y en Occidente, evitando el uso de políticas de doble medida, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Papa va
explicándonos, ¿verdad? Ampliando esta mirada en este contexto, ¿verdad?, de las ofrendas recíprocas, y hace esta referencia con el gran imán Ahmad Tayyib, ¿verdad?, que recordamos esa relación, y lo veíamos cuando iniciábamos esta carta, la lectura de esta carta encíclica, donde el Papa nos habla de estos temas planteados en el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común que firmó con el gran imán. ¿Ve? Y entonces aquí está ampliando ya en este capítulo 4 esa mirada de ese documento que se dio sobre esta fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, ¿verdad? Entonces, por eso, esa apertura de corazón. Y muy sabio el Papa. El Papa coge estas dos culturas que son muy distintas, Occidente y Oriente, destaca unas fortalezas de cada una, ¿verdad? Destaca la fortaleza de Occidente, de nosotros, de los avances técnicos, pero viene y dice, pero también Oriente tiene, y es la espiritualidad. Y entonces luego como cada uno con su riqueza, con sus partes fuertes, puede ayudar a la debilidad que tiene la otra cultura. Y entonces pues tienen que aportarse, ¿verdad? No pone ninguna superior a otra. No. Y creo que hay mucho que aprender. Seguro que sí. Seguimos entonces dando otro pasito más y nos dice el Papa ahora, el fecundo intercambio. La ayuda mutua entre países en realidad terminada beneficiando a todos. Un país que progresa desde su original sustrato cultural es un tesoro para toda la humanidad. Necesitamos desarrollar esta conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. ¿Verdad? Como el Papa nos expresa esto, la ayuda mutua entre países en realidad terminada beneficiando a todos. ¿Ah? Un país que progresa desde su original sustrato cultural es un tesoro para toda la humanidad. Necesitamos, aquí viene, dice el Papa, necesitamos desarrollar esta conciencia de que hoy o nos salvamos todos, y vuelve la palabra todos, o no se salva nadie. La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un silencioso caldo de cultivo de problemas que finalmente afectarán a todo el planeta. Si nos preocupa la desaparición de algunas especies, debería obsesionarnos que en cualquier lugar haya personas y pueblos que no desarrollen su potencial y su belleza propia a causa de la pobreza o de otros límites estructurales, porque eso termina empobreciéndonos a todos. Entonces el Papa aquí nos hace tomar una conciencia, ¿verdad? Que sí, esta experiencia, este caminar, ¿verdad? Como dice, sí nos preocupa la desaparición de algunas especies. Debería obsesionarnos que en cualquier lugar haya personas y pueblos que no desarrollen su potencial, o sea, se estancan, ¿verdad? No echan hacia adelante, y su belleza propia a causa de la pobreza o de otros límites estructurales, porque eso termina empobreciéndonos a todos. Eso termina, ¿qué? Afectándonos a todos, ¿verdad? No solamente a una población, sino también a todos. Y es muy dramático el Papa, o sea, el Papa, lo voy a repetir porque me parece muy importante hoy que se anteponen a los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos, por ejemplo, a los animales, que queremos los animales, pero no son comparables al ser humano. El ser humano tiene una dignidad superior. Y el Papa dice, si nos preocupa la desaparición de alguna especie, si nos preocupa, luego dice, debería obsesionarnos
que en cualquier lugar haya personas y pueblos que no desarrollen su potencial y su belleza propia. O sea, debería obsesionarnos. O sea, cuando uno se obsesiona con algo, o sea, que no tiene mente ni corazón para otra cosa. Y yo pienso que vemos campañas muy en pro de especies de animales que están en peligro de extinción, que sí, que hay que cuidarla y que hay que buscar, pero es que cuando y la dignidad por encima humana, esto, ¿verdad? ¿Dónde queda? Entonces queda papá el dice, ser humano. pues está bien que nos preocupemos por una cosa, pero hay que obsesionarnos entonces por el ser humano. Y qué bueno que el Papa lo diga y nosotros, ¿verdad? Lo resaltamos y acogemos. Si esto fue siempre cierto, hoy lo es más que nunca, debido a la realidad de un mundo tan conectado por la globalización. Necesitamos que un ordenamiento mundial jurídico, político y económico incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. Y el Papa vuelve, necesitamos que un ordenamiento jurídico, político y económico incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos, no de unos poquitos, o no de este y ya, no, de todos los pueblos. Esto finalmente beneficiará a todo el planeta, porque la ayuda al desarrollo de los países pobres implica creación de riqueza para todos. Desde el punto de vista del desarrollo integral, esto supone que se conceda también una voz eficaz en las decisiones comunes a las naciones más pobres, que procure incentivar el acceso al mercado internacional de los países marcados por la pobreza y el subdesarrollo. Entonces, ¿cómo nosotros también tomar conciencia de todo esto? ¿Cómo nosotros también poder hacernos parte de esta experiencia? Papa nos dice, somos hermanos, somos hermanas, ¿verdad? Y también tenemos que crear esta amistad social, ¿verdad? Por eso es que el Papa dice, desde el punto de vista del desarrollo integral, esto supone que se conceda también una voz eficaz en las decisiones comunes de las naciones más pobres, que se procure incentivar el acceso al mercado internacional de los países marcados por la pobreza y el subdesarrollo. Pausamos y en breve continuamos.
Bien, continuamos compartiendo en este su programa Mi Camino de Fe Pasito a Pasito, la exhortación apostólica, la carta encíclica, me da con aportación, exhortación, ¿verdad? Me ha dado con eso, sí, diácono. Quizás que el Papa va pronto a regalar de repente es eso, porque él no nos y deja, ya se lo comenta a usted. Mira, sí, lo que pasa es que yo creo que él no ha terminado un documento, nos tiene a las millas ahí, de una carta, una exhortación, y caramba, el Papa él no descansa y no nos deja descansar. Esto me recuerda que cuando eligieron al Papa Francisco, ajá, en el 2013, uno de los formadores del seminario decía: vamos leyendo todo lo que el Papa va publicando, y nosotros con la homilía diaria, bien pero fieles, en algún momento perdimos no podíamos, ya era mucho. Sí, hasta un libro de todas las homilías hay de él, así que imagínate, y es así, el Papa verdaderamente hay que admirarlo. Sí. Hay que tarea para nosotros. Seguro, sí, pero ¿cómo ha asumido este ministerio desde este discipulado misionero, desde la caridad, desde la misericordia, desde hacer una cultura inclusiva, ¿verdad? Que atraiga a tantos, tumbar esos muros que nos dividen, sino que hagamos puentes que nos unen. O sea, ha sido un camino tan hermoso, donde entonces, fíjate la lógica de sus cartas, exhortaciones, encíclicas, desde la alegría. Tenemos que ser cristianos alegres, cristianos que evangelicemos, cristianos que llevemos la palabra de Dios, pero con un corazón misericordioso, ¿verdad? Y así abre él su papado, desde la misericordia. ¿Con qué? Con este año en torno a la misericordia. Así que vamos a continuar dando lectura a esta carta encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social, y nos encontramos en este 4º capítulo, un corazón abierto al mundo entero. Y decía, ¿verdad?, en el segmento anterior, el fecundo intercambio, y hay dos palabras claves, tanto en el 137 como el 138. El Papa enfoca en lo que necesitamos, y nos dice el 137, para retomar un poquito, dice: necesitamos desarrollar esta conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y aquí nos habla sobre la experiencia de la pobreza, la decadencia, los sufrimientos en un lugar de tierra que son silenciosos, ¿verdad? Si nos preocupa la desaparición de algunas especies que ahorita el diácono pues nos compartía, ¿verdad? Pero entonces después nos dice: necesitamos que un ordenamiento mundial jurídico, político y económico incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos, porque al final ¿qué va a pasar? Que esto va a beneficiar a todo el planeta, ¿verdad? Porque la ayuda al desarrollo de países pobres implica creación de riqueza para todos, desde el punto de vista del desarrollo integral. Esto supone que se conceda también una voz eficaz en las decisiones comunes a las naciones más pobres, y que se procure incentivar el acceso al mercado internacional de los países marcados por la pobreza y el subdesarrollo. ¿Verdad? Hoy en día, y esto puede afectar mucho a tantos países, cuando ya en estos países la tierra no se trabaja, no se produce, ¿verdad? Entonces necesita que vengan de otros países subdesarrollados los alimentos, aquellos que ayuden, porque verdaderamente desde que llegó la industrialización se dejó de trabajar la tierra. Eso todavía en América Central y en estos países pues se conserva. No quiere decir que no haya llegado la industrialización, pero es importante estos países seguir ayudando, colaborando en sostener, ¿verdad? Abrir estos mercados que ayuden a estos países de escasos recursos. El Papa nos invita ahora a ver la gratuidad que acoge,
¿verdad? Y aquí hay uno de los verbos que el Papa nos decía, de esos 4 verbos de las personas migrantes que llegan, que llegan y que pueden estar cerca de nosotros, el acoger, gratuidad que acoge. No obstante, no quisiera limitar este planteamiento a alguna forma de utilitarismo. Existe la gratuidad. Es la capacidad de hacer algunas cosas porque sí, porque son buenas en sí mismas, sin esperar ningún resultado exitoso, sin esperar inmediatamente algo a cambio. Esto permite acoger al extranjero, aunque de momento no traiga un beneficio tangible. Pero hay países que pretenden recibir solo a los científicos o a los inversores. Qué triste, ¿verdad? Que no podamos tener una acogida para todos, sino algunos por algún interés. Porque tú me das y yo te doy. Sí, y esa palabra, por lo menos yo la escucho mucho de Padre Rubén, gratuidad, ¿verdad? A veces hay que volver a lo que es la gratuidad, porque los primeros que hemos experimentado la gratuidad somos nosotros, de parte de Dios. Porque si Dios nos ha creado, pues creo que pues tenemos que volver a esa conciencia de que ha sido por gratuidad. O sea, nosotros no le vamos a dar nada a cambio a Dios, ¿verdad? Porque me creó, pues ahora le debo esto, ¿no? Él nos creó porque sí. Porque nos ama. Pues por lo tanto, nosotros le debemos esa gratuidad a aquellos hermanos más débiles, ¿verdad? Quien no vive la gratuidad fraterna convierte su existencia en un comercio ansioso. Vuelvo a repetir esta frase. Quien no vive la gratuidad fraterna convierte su existencia en un comercio ansioso. Está siempre midiendo lo que da y lo que recibe a cambio. ¿Será feliz esta persona? Si está siempre esperando algo, mira, dice el acuérdate. Papá, una palabra fea, o sea, comercio ansioso, o sea, buscando a ver, qué triste, ¿verdad? Sí. Dios, en cambio, da gratis, hasta el punto de que ayuda aún a los que no son fieles y hace salir el sol sobre malos y buenos, ¿verdad? Él nos dice, no, pues este sol pues va para estos y para estos no. Dios es bueno y en cambio Él da gratis hasta el punto de que ayuda aún a aquellos que no son fieles. Porque es una gratuidad fraterna, porque es una gratuidad de hermano, porque es una gratuidad desde el amor. Dios da porque ama y nos ama a todos, en cualquier parte del mundo. Por algo Jesús recomienda. Ese es el evangelio del miércoles de ceniza, hermana. Así mismo es. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, ¿verdad? Cuando tú des algo, no lo divulgues. Simplemente lo diste, qué bueno, gracias. Ahí entra la gratuidad. Gracias por este detalle, por esta delicadeza que tuviste conmigo. Entonces, al final, la prueba para todos y cada uno de nosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y fuiste a visitarme, estuve preso, estuve desnudo, me vestiste. El amor ante todo. Hemos recibido la vida gratis. No hemos pagado por ella. Entonces, todos podemos dar sin esperar algo. Hacer el bien sin exigirle tanto a esa persona que uno ayuda. Es lo que Jesús decía a sus discípulos. Lo que han recibido gratis, entréguelo también gratis
Y hoy nos los dice y nos los recuerda a todos y a cada uno de nosotros. Mira, eso que tú has recibido y lo recibiste gratis, dalo también gratis, dalo por amor. Es un servicio, ¿verdad? La verdadera calidad de los distintos países del mundo se mide por esa capacidad de pensar no solo como país, sino también como familia humana. Y esto se prueba especialmente en las épocas críticas. ¿Ah? Cuando leo esto me recuerdo algo que comentabas en uno de los programas en estos días sobre esta persona ante la situación de Texas, cómo abrió, ¿verdad?, este lugar, su negocio para acoger a estas personas que a lo mejor no tenían techo o no tenían calefacción, y él les pudo brindar ese su calor. Negocio para aquello. Sin saber quiénes eran, simplemente dio gratis lo que gratis ha recibido. La verdadera calidad de los distintos países del mundo se mide por esta capacidad de pensar no solo como país, sino también como familia humana. Y esto se prueba especialmente en las épocas críticas. Los nacionalismos cerrados expresan en definitiva esta incapacidad de gratuidad, el error de creer que pueden desarrollarse al margen de la ruina de los demás, y que cerrándose al resto estarán más protegidos. El inmigrante es visto como un usurpador que no ofrece nada. Así se llega a pensar ingenuamente, que los pobres son peligrosos o inútiles y que los poderosos son generosos benefactores. Solo una cultura social y política que incorpore la acogida gratuita podrá tener futuro. Entonces, es un llamado a lo que nos hace el Papa hoy. ¿Cómo muchas personas han podido echar hacia adelante desde la sencillez, desde la pobreza, y van creciendo, ¿verdad?, poco a poco. A veces hay personas que quieren emprender negocios y cosas, y desde el principio quieren ya ser millonarios. No, tú tienes que empezar con poco, tienes que hacer el ambiente, tienes que hacer el negocio, tienes que crear el espacio. Oye, espérate, yo quiero montar esto, pero ¿cuál será a veces dicen, ¿cuál será el punto o el lugar, verdad, más importante? Y empiezan a dar vueltas y a ir haciendo. Entonces, hasta que se establecen, empiezan. Entonces, el Papa aquí nos da unas claves. Dice, el inmigrante es visto como un usurpador que no ofrece nada. Así se llega a pensar ingenuamente que los pobres son peligrosos o inútiles y que los poderosos son generosos benefactores. Solo una cultura social y política que incorpore la acogida gratuita podrá tener futuro. ¿Ves? Solo una cultura social y política que incorpore la acogida gratuita podrá tener futuro. Sí, ahí el Papa, para llegar a ese punto, y me gustaría resaltar la denuncia o la advertencia que hace de los nacionalismos cerrados. O sea, pensar que mi país, entre más puro se conserve, más distante de los demás, pues mejor capacidad, mejor probabilidad de desarrollo va a tener. Y entonces el nacionalismo cerrado, la historia nos ha enseñado que hace mucho daño. Sí, porque si no hay grandes apertura, naciones que se han cerrado en una obsesión por su nación y fracasan en el intento. Así mismo es. Local y universal, otro pasito más, ¿verdad?, en esta experiencia. Cabe recordar que entre la globalización y la localización también se produce una tensión. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la tierra.
Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos extremos. Uno, que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante. Otro, que se conviertan en un museo folclórico de ermitaños localistas condenados a repetir siempre lo mismo, incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar la belleza que Dios derrama fuera de sus límites. Entonces, esto es importante para no caer en el uno o en el otro, ¿verdad? Ni muy encerrados, ni muy alejados de nuestra realidad, que solo nos fijemos, ¿verdad? Ajá, y como lo dice el Papa aquí, que se convierte en un museo folclórico, ¿verdad? De ermitaños localistas condenados a repetir siempre lo mismo, porque siempre se ha hecho así se ha hecho siempre, ¿verdad? Incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar la belleza que Dios derrama fuera de sus límites. Hay que mirar lo global, que nos rescata de la mezquindad casera. Cuando la casa ya no es hogar, sino que es encierro, calabozo, lo global nos va rescatando porque es como la causa final que nos atrae hacia la plenitud. Simultáneamente hay que asumir con cordialidad lo local, porque tiene algo que lo global no posee. ¿Y qué es ese algo que lo global no posee? Ser levadura, enriquecer, poner en marcha mecanismos de subsidiariedad. ¿Verdad? Eso es algo que lo global no posee. Ser levadura, enriquecer, poner en marcha mecanismos de subsidiariedad. Por lo tanto, la fraternidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad son dos polos inseparables y coesenciales. Separarlos lleva a una deformación y a una polarización dañina. Si separamos la fraternidad y la amistad social, ¿qué pasa? Nos lleva a ¿qué? A una deformación y a una polarización dañina. Entonces, por eso el Papa en este numeral 142 y en este otro subtema dentro de este tema de un corazón abierto al mundo, ¿verdad? Nos habla desde lo local, desde lo de nosotros, pero lo trasciende ¿a qué? A lo universal. Como una doble conciencia, o sea, ni tan local que pensemos que estamos solos, ni tampoco muy en lo universal que olvidemos que también tenemos unas raíces. Así mismo es, así mismo es. Y hemos llegado, diácono, al final de nuestro programa. Pasó la semana. Al final de esta semana, ¿verdad? Ya viene el fin de semana y esperamos que todos y todas pasen un fin de semana maravilloso en familia, ¿verdad? Continuar cuidándose porque toda esta situación de la pandemia continúa. Vaya con cuidado, con prudencia, comparta entre los suyos, pero siempre con su mascarilla puesta, su hand sanitizer, todo esto que es bien importante para cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros familiares. Así que, diácono Alberto, gracias por acompañarme gracias a usted en esta semana, ¿verdad? Y esperamos que ya la semana que viene, pues yo no estaré con ustedes, porque entonces me toca a mí irme de ejercicios espirituales para también fortalecerme, descansar, renovar. Seguro que sí, en nombre de Dios. Así que pedimos oraciones pues por toda nuestra congregación de las Hermanas Dominicas de Fátima, porque ya entonces la semana que viene entramos en ejercicios espirituales. Así que gracias a ti, gracias Manuel, ¿verdad? Porque siempre nos acompaña. Gracias a todos los que nos escuchan diariamente a esta hora de las 3 de la tarde. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, ¿verdad? Y que en esta oración al Creador nosotros podamos hacernos hermanos y hermanas en una amistad social. Señor y Padre de la humanidad, que creaste
a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Muy buenas tardes, buen fin de semana. Y el diácono los verá el lunes con Padre Obispo Rubén. Feliz fin de semana.